Muy buenas, aquí una semana más, Cris Coro, saludándote desde Maestro Corazón. Y vengo a compartirte qué energía está disponible esta semana para accionar en tu campo de vida, en lo que puedes manejar en tu cotidiano. Y si no lo has hecho ya, te invito a que por favor le des a seguir al canal de YouTube, donde vamos a ir publicando todas las semanas regularmente. También en Instagram, en Facebook, en fin, en todas estas plataformas maravillosas del mundo virtual que nos ayudan a conectarnos y a transmitir todo este poderío para transformar nuestras vidas. Bien, ¿qué propuesta traemos esta semana? Qué potente el mensaje. ¿Puedes quitarte del medio? ¿Puedes desaparecer por un instante del protagonismo de la mente? ¿Puedes apagar, silenciar, bajar el volumen, el ruido de los pensamientos? Incluso el ruido de las emociones, el ruido de los sentimientos, de lo que siento, de lo que trata. ¿Cuánto nos atrapa todo esto? Puedes apartar por un instante el protagonismo de los múltiples personajes que dominan la vida y que proyectan hacia afuera. El 99%, la mayoría de las personas vivimos en un campo muy hacia aquí, cuello hacia arriba, en un campo mental. Y ese campo mental nos aleja de la vida real. Para vivir en el planeta Tierra necesitamos este cuerpo físico. Y a ese cuerpo físico muchas veces solamente accedemos cuando sentimos dolor, es decir, un síntoma, o cuando sentimos placer, como un orgasmo o como comer algo muy rico, algo muy gustoso. Entonces, la propuesta es descender toda esta información, todo este ruido mental, toda esta presencia aquí arriba, a través de la respiración, hacia una parte más interna. ¿Qué hacemos cuando queremos entrar en el cuerpo? Respiramos profundamente 3 veces, ¿verdad? Y hacemos una respiración abdominal que nos ayuda a descender el ruido mental hacia el cuerpo físico. Te pongo un ejemplo de cómo me desconecté y me reconecté con el cuerpo y por tanto con la vida. En el año 2012-2013 aproximadamente, la vida me regaló un súper síntoma con una enfermedad autoinmune que la etiquetaron como crónica. Y ese crónico desafió en mí el reto de poder ir más allá y entrar en un proceso de autoconocimiento a través de la sanación de ese síntoma aparentemente crónico. Cuando entré en mí, me di cuenta que es que yo no vivía en mí, yo vivía en la mente. Cuando empecé prácticas psicocorporales, como por ejemplo la bioenergética o otros espacios de movimiento consciente, de meditación activa, me di cuenta que no tenía ni idea de quién era yo y de cómo se usaba esta maravillosa herramienta que es el cuerpo físico. Y por tanto, cuando hablamos de cuerpo físico, hablamos de cuerpo físico materia, cuerpo sutil energético, cuerpo emocional, cuerpo mental, alma, corazón. Somos un cosmos infinito dentro de nosotros que realmente la mayoría de los humanos desconocemos para qué sirve realmente. También es cierto que todo está ordenado para que nos desconectemos del cuerpo, es más, para que le temamos, es más, para que sintamos culpa de todo lo que trae consigo este cuerpo, incluyendo el placer y el gozo. Entonces así fue como he llegado hoy hasta aquí, gracias a aquella toma de conciencia de que vivía desconectada del cuerpo, de una súper enfermedad que me ayudó a autoconocerme y a poder, por supuesto, transmitir desde ahí.
Me doy cuenta también que cuando me desconecto del cuerpo físico, la emocionalidad me atrapa. A veces me levanto por las mañanas y tengo un sentimiento como de vacío, como de tristeza. Claro, por las noches suceden muchas cosas. Y también en el campo en el que vivimos, cuando vamos a la oficina, al trabajo, cuando vamos por la calle, en la ciudad, bajamos al metro, estamos siendo barridos de toda, el egregor le llamamos, de toda esa energía que está en la vida rodeándonos. Y si no nos damos cuenta, somos esponjas, muchas personas, sobre todo si eres una persona súper sensible, y te lo traes todo de nuevo. Entonces todo eso nos va afectando y va ocupándonos. Toda la maraña mental va llenándose, va creando un campo que si lo viéramos sería eso, como un ovillo de lana enredado. Entonces, ¿qué hace la práctica corporal? La práctica corporal nos ayuda a ordenar todos esos campos energéticos, a tomar el poder interno. Y a mí me ayuda, por ejemplo, a eliminar un poco, a transmutar esas sensaciones que, bueno, a veces están ahí, ¿no? Y nos ayuda a tomar conciencia de que también tenemos unas emociones a veces más densas, pero también tomo el poder desde el cuerpo y decido transmutarlas. Entonces, puedo notar la diferencia cuando el día anterior he realizado, por ejemplo, mi práctica de Tao o movimiento consciente o una práctica corporal o me he regalado un masaje. No un masaje físico placentero, sino un masaje profundo, más allá del cuerpo, más allá de la fascia. Entonces me doy cuenta que hay esa diferencia entre habitarme o no, dejar que toda la maraña de emociones ocupe mi vida o a través de descender al cuerpo desde la presencia, el movimiento, la respiración, la meditación, la práctica consciente en el cotidiano, puedo vivir en mí. Entonces desde ahí creo diferente, desde ahí creo distinto. ¿Qué significa también apartarse del medio? ¿Cómo creamos? ¿Creamos solamente desde el campo mental? ¿Qué necesitamos para crear? Necesitamos los 5 elementos: el fuego, el viento, la tierra, el agua, el éter. El éter, esa idea que desciende, ese fuego creativo, ese viento que expande. Pero es cierto que necesitamos una tierra y un agua que nutra la semilla potencial de la vida. Y por ejemplo, para mí, que soy una sagitariana con ascendente, con luna en Leo y tal, o sea, mi fuego es muy grande. Afortunadamente tengo muchos planetas en tierra también. Pero mi tendencia es ir hacia la acción, 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 acción. Y me he dado cuenta que si no paro, que si no entro en la energía del agua literal, la creatividad se hace desde un lugar muy rudo, con mucho esfuerzo. Entonces, la magia de la creatividad está en apartarse también y dejar que la vida haga, parar y dejar que sucedan las cosas. Y a veces en mis procesos creativos, o en los procesos creativos, que no son míos, me doy cuenta que cuando me aparto unas horas, unos días, un descansito, el proyecto acaba, da un salto, toma una aceleración, dejo que me contacten, dejo que llegue un mensaje sorpresa, dejo que el proyecto avance. ¿Por qué? Porque me quito de mis creencias, de mis límites, patrones, condicionamientos e ideas que tengo sobre cómo debe ser el desarrollo de ese proyecto. Es muy interesante ir explorándonos en el campo de la creatividad y poniendo en práctica todo esto en nuestros proyectos creativos. ¿Qué más? Importante hacerse las preguntas de esta semana. ¿Puedo realmente quitar del medio por un instante a estos personajes? Primero, ¿puedo identificar cuáles son los personajes que operan en mí? ¿Estoy demasiado en la víctima o estoy demasiado en la guerrera, en el yo puedo con todo?
estoy todo el tiempo gastando energía hablando del mi, yo, mi, mío. Ocupo un protagonismo que me quita tiempo para sentir, para estar en mí, para quitarme del medio un ratito. Puedo realmente identificar cuáles son esos personajes. Incluso la de esa madre, ese padre entregado. No, es que no tengo tiempo para mí. No, es que estoy todo el día para los demás. ¿Realmente eso es tu esencia? ¿Eso es tu vida? ¿O es un personaje? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirven todos esos personajes? Puedes darte cuenta también cómo esos personajes conforman una forma física del cuerpo. En bioenergética nos damos cuenta que los cuerpos tienen una determinada fisionomía. Cómo nos cerramos, cómo nos abrimos, cómo respiramos. Pues un cuerpo muy víctima tiende a estar así encerrado, ¿no? Es como muy literal. Te invito a que puedas observar y aprender del espejo de los cuerpos. ¿Qué nos dice? De la personalidad, que ya no tanto de la esencia, sino de la personalidad. El cuerpo siempre acompaña al personaje. Y te pongo otro ejemplo, me encanta. El otro día vi una entrevista de Álvaro Morte, que es un actor que ha hecho una explosión gracias al personaje del profesor en La Casa de Papel, y él explicaba cómo se metía dentro del personaje y cómo desarrollaba el personaje. Y primero me encantó porque hace lo mismo que hacemos nosotros en las sesiones de bioenergética, que es ponerte música y desde el cuerpo empezar a encarnar la música que va alineado con ese personaje. Y desde ahí empieza a construir el personaje a través de la música, descendiéndolo al cuerpo. Entonces es desde el cuerpo que empieza a crear. Y él decía como cuando era el personaje del profesor ahí encerrado en la cueva, pues iba caminando siempre agachadito, con una chepa, con los hombros cerrados, y desde ahí iba dándole esa forma al personaje. Y de repente al final, hago spoiler para quien no lo haya visto, es lo que hay, en un momento dice, no, yo soy un ladrón, y además no un ladrón cualquiera, ¿no? Entonces su cuerpo cambia, se pone erguido, sus hombros se abren, su pecho respira, sus piernas le sostienen. Y así es como también nos construimos nosotros. Entonces píllate en tu forma, explórate desde ahí. ¿Y cuál es la propuesta de acción de esta semana? ¿Para qué está disponible? Precisamente para tener cada vez más tiempo en el que te estás quitando del medio. Prestar atención a cuánto tiempo la energía está aquí arriba, en el campo mental, en lo virtual, en las pantallas, en el ordenador, en la proyección con el otro, en el juicio del de allí, en la queja, en todo este ruido mental. ¿Y cuánto tiempo pasas en el silencio, en la escucha interna? Eso puede ser mientras se recoge la cocina o mientras se conduce. Bueno, mientras se conduce se puede hacer dos cosas a la vez. Yo lo suelo usar para meditar y a la vez estar presente. Pero sí que píllate cuánto tiempo destinas a estar en lo que no existe o a estar en la presencia de lo que existe, que es tu cuerpo, tu célula, tu quantum, tu respiración, tu movimiento, tu sentir, tu ser, tu expresar. Cómo cambia el lenguaje. Y desde ahí es que nos animamos a compartir espacios para facilitar que esto se dé. Y el que tenemos más próximo es Biocábala, que precisamente es la integración de la práctica bioenergética con la sabiduría del árbol de la vida. Enraizar la luz en el cuerpo. Y desde ahí vivir la vida con mayúsculas, crear desde tu verdad, no desde todas las proyecciones mentales. Pasar del ser automático, del humano automático, al humano creativo, al humano libre. Y entonces esto no solamente se puede hacer viendo vídeos o escuchando podcasts, esto hay que enraizarlo en el cuerpo. Entonces, la siguiente propuesta que tenemos en esta dirección empieza el 25 de marzo y te invito a que entres en la web de Maestro Corazón
Y ahí links, la primera imagen que te va a salir, Biocábala, y empieza a practicar qué significa vivir en el cuerpo físico, integrar el árbol de la vida, el descenso de la luz en el cuerpo físico y desde ahí redescubrirte como probablemente no lo hayas hecho antes. Te envío un súper abrazo, que disfrutes mucho de toda esta disponibilidad que hay para ti y por favor nos encontramos la semanita que viene. Gracias.